a todas y a todos, gracias por estar aquí. Bueno, estamos en nuestro sitio de Aristegui Noticias. Hace unos días presentamos en este lugar una investigación que llamamos de plagiador a presidente. Es esta investigación que presentamos sobre la tesis del hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esta tesis en donde se detectó que por lo menos 197 párrafos de los 682 que integran la tesis están plenamente plagiados. Otro tanto está de manera mal citada. Hay otras clasificaciones que el propio reportaje muestra. Y bueno, pues quien haya seguido esta investigación y este trabajo habrá podido percatarse del alcance que tiene precisamente una investigación de esta naturaleza, que al final de cuentas nos ayuda a entender y a aquilatar, digámoslo así, una figura como la de Peña Nieto en su dimensión intelectual, académica y también ética, al final de cuentas. Hemos decidido en este sitio de noticias abrir este espacio en nuestra redacción, la redacción en la cual hemos trabajado en todos estos meses para alimentar nuestro sitio de noticias. Hemos invitado a nuestra redacción a tres grandes colegas que han formado parte de esta historia periodística, intelectual de México de los últimos años. Denise Dresser, gracias Denise por estar aquí en esta redacción de Aristegui Noticias. Bienvenida en esta ocasión y espero que muchas otras pronto. Gracias, qué bueno estar de vuelta. Gracias Denise. Al doctor Lorenzo Meyer, un abrazo también. Gracias Lorenzo por estar aquí en esta redacción. Bienvenido. Démonos la bienvenida a todos. Eso, démonos la bienvenida. De nuevo en tu sitio y para lo que estamos aquí. Para observar y analizar y criticar. Para analizar y criticar nuestra vida nacional, en pocas palabras. Bueno, este ejercicio es un ejercicio que hacemos por la dimensión que ha tomado el tema del plagio de la tesis del presidente, por el fenómeno que se ha dado de opinión dividida. Hay quien dice que esto es absolutamente una frivolidad, diría el secretario Meade. Hay quien dice que esto tiene trascendencia, como nosotros creemos. Abramos el debate y discutamos qué alcance tiene hoy saber con tanta contundencia que el hoy presidente de México presentó para titularse como abogado en la Universidad Panamericana una tesis con estas características. Este es un ejercicio muestral, porque no han sido revisados el total de los libros que forman parte de su bibliografía, y con este ejercicio muestral nos podemos dar cuenta de que por lo menos el 29% de la tesis es totalmente plagiada. Está en este encuentro que celebramos enormemente un muy querido amigo y periodista, Genaro Villamil, de la revista Proceso y escritor de libros. Genaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Felicidades. Gracias. Felicidades por estar aquí con ustedes y con este equipo. Pues estamos en este ejercicio. Esperemos pronto tener ya una presencia más cotidiana. Esto es un ejercicio, no diría que extraordinario en términos de su dimensión, sino en términos de la dinámica que llevamos ahora de organización para tener un espacio más cotidiano próximamente. Hoy nos detenemos aquí para analizar esto que llamamos de plagiador a presidente. Denise Dresser, ¿qué te dice todo lo que ha pasado desde que dimos a conocer esta investigación? Más allá de este incidente específico, creo que lo que demuestra la investigación es un patrón perverso de comportamiento por parte del presidente desde que era estudiante. Un patrón ya revelado por la Casa Blanca, por el departamento de Angélica Rivera en Miami y el hecho de que un amigo del presidente le hiciera el favor de pagarle el predial, las acusaciones que hubo en su momento con respecto al fraude o las irregularidades electorales del 2012 con Monex y Soriana, y finalmente esta cereza en el pastel, que desnuda a un hombre que, bueno, ya habías desnudado tú con la Casa Blanca, pero ahora empezamos a verle los lunares y las manchas. El emperador ya estaba desnudo. Pero esto simplemente revela, pues, cuán encorvado está intelectualmente, éticamente, y que esto no es un hecho aislado. Él ha llegado al poder mintiendo, ocultando, doblando las reglas y demostrando ser una persona que no debería estar al frente de la presidencia, bueno, ni haber recibido el grado de la Universidad Panamericana. Y lo que me preocupa, Carmen, es que esto es grave. Me preocupa lo grave de lo no grave.
Es todo un tema eso. La repercusión de esto, que para el vocero de la presidencia no sea grave el plagio y que simplemente diga que es una cuestión, error de estilo. Error de estilo. Error de estilo. Conceptazo, ¿eh? Sí, grave para el director de la tesis, quien dice que los errores fueron simplemente de imprenta, que a la hora de imprimir la tesis, pues no salieron las comillas. Grave la reacción poco grave de la Universidad Panamericana, que dice que va a investigar, pero una universidad de clase mundial con niveles de auscultación y de profesionalismo de los que dice vanagloriarse la Universidad Panamericana, en este instante ya le hubiera retirado el título, porque no hay nada que debatir, por más que el vocero de la presidencia haya dicho bienvenido el debate. La evidencia está ahí plenamente sustentada. Y finalmente, grave la no grave reacción de un gran segmento de la población mexicana que dice, bueno, pues es que todo el mundo plagia y ¿cuál es el problema? No es para tanto. No es para tanto, y Carmen Aristegui exageró al anunciar lo que venía en el reportaje, y pues es la niña aplicada que siempre está diciendo que el de al lado copió. Tuviste Televisa, ¿eh? Ella vio el sketch de Televisa. No, Tienes que ver. no, de hecho yo no lo vi, pero me enteré por las redes sociales cómo habían intentado ridiculizarte en el lanzamiento de esta supuesta nueva etapa de Televisa, en donde en el noticiero no sacan la nota del plagio, pero en la parte, digamos, cómica, humorística del programa, se burlan de ti, que es nuevamente la estrategia priista de descalificar al mensajero en lugar de entender el mensaje. El que el secretario de Educación Pública de este país haya dicho que no le parece importante, que es irrelevante, pues ¿con qué calidad moral va a evaluar a los maestros o va a seguir al frente de la Secretaría de Educación Pública? Oye, por cierto, bien por Loret, que sí le preguntó. Muy bien por Carlos Loret, porque claro, creo que él inicia su reinvención periodística con el pie derecho. Claro, con la verdadera nota. Entonces, regreso al punto, grave o no grave, porque esto ya se suma a una serie de hechos que han permanecido en la más absoluta impunidad. Empezando por la Casa Blanca, bueno, el presidente ya nos pidió perdón, pero entonces, ¿qué cada semana nos va a pedir perdón por algo? No va a haber sanción, o sea, la política pública ya no va a ser el juicio, la investigación, sino el pedir perdón. O sea, no estamos en la iglesia, no estamos, esto no es una religión, es un gobierno que se rige... Con perdón de Norberto, digámoslo así. No, yo no le pido perdón a Norberto Rivera. Es más, él debería recordar que el Papa dijo que la Iglesia Católica debería pedirle perdón a los homosexuales. Ahorita que están organizando esa marcha en contra del matrimonio igualitario. Pero en fin, esto es un gobierno. Y los gobiernos tienen una serie de reglas. El conflicto de interés, la ética profesional. Reglas que rigen su comportamiento en este país y en cualquiera. Si vamos a bajar los estándares de medición de la conducta del presidente y del gobierno al ras del suelo, pues el último que se vaya, que apague la luz. Que apague la luz. Lorenzo Meyer, ¿qué dices de lo que ha pasado? Porque aquí hay varios componentes que ya deja Denise puestos a la mesa. Está este tema de la reacción del gobierno precisamente sobre el tema del plagio y de la sociedad, una parte de la sociedad. Tú que eres, además de un gran observador, un gran académico, historiador, ¿plagiar es grave o plagiar es una conducta relativamente tolerable? ¿Tú qué dices? Carmen, en el mundo en el que yo me muevo, el plagio es quizá uno de los, si no es que el escándalo más grave. Porque tú te pasas un tiempo enorme en tu vida académica buscando información, interpretándola, dándole forma en algo que es tuyo. Te presentas ante el mundo como el resultado de tu trabajo. Sí. Si tú plagias, estás usando el trabajo de otro como tuyo, es un robo. Hace 25 años, cuando Peña Nieto saca su licenciatura, el mundo en el que él se mueve no es el mundo de la presidencia de México,
ni el mundo de la gubernatura del Estado de México, aunque podría tenerlos ya en mente. Pero el mundo en el que él está, el valor, uno de los valores centrales o el valor central es el de la honestidad intelectual. Supongamos que después, cuando sale al otro mundo, You're a natural wordsmith, man. You ever thought of quitting? This ain't Disneyland, this is the Bronx. Y'all want y'all own kingdom or we peasants in someone else's? We want our own kingdom. It's about music, man. It'll open up doors that everyone says are shut. Oh, you hear that? That is the get down. supongamos que después, cuando sale al otro mundo, al mundo no académico, son otros, ya cambian sus valores, pero en ese momento, al joven Enrique Peña Nieto se le está juzgando, entre otras cosas, porque es capaz de presentar un estudio, un argumento que está demostrándole al jurado, a la universidad y al mundo que ya pasó ese periodo de prueba y que puede ingresar plenamente al mundo de los graduados de licenciatura en Derecho. En Derecho, una de las reglas es el respeto a la propiedad de los otros. Entonces violó digamos, el centro, el meollo de los valores académicos en ese momento. Cuando ahora alguien dice desde el gobierno, bueno, no es tan importante. Frívolo, intrascendente. En ese momento es lo más trascendente. Es lo más trascendente. Y uno como académico puede, un senador, dice, la responsabilidad no es del joven Peña Nieto, es de su asesor. Falso. Esa es una estupidez. Yo he dirigido un montón de tesis. Probablemente en alguna de ellas, no lo niego, alguien haya plagiado, porque uno confía, en primer lugar, en la honorabilidad del estudiante. Claro. Es un valor implícito, no tienes ni que decírselo. Eso lo saben todos. Usted es un agente honorable. Yo creo en lo que usted está diciendo. No soy policía. No es mi papel estar sospechando de usted a cada paso, en cada párrafo. Al contrario, yo le otorgo la plena credibilidad hasta que me demuestren lo contrario. Usted ya es un agente a los 25 años, ¿no? 25 Hace 25 años cuando tenía 25 años. Cuando 25 años. Es un adulto pleno. Claro. Ya no es un joven, ya no es un muchacho. Aún un muchacho tiene ya un sentido de la ética. La ética es en la conducta humana la distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Si no sabes que plagiar está mal y sin embargo te dan un título de licenciado en Derecho, alguien está mal. Tú y quien te lo da. Entonces, en este caso, tiene plena conciencia de lo que estaba haciendo, que podía tener buscar otros valores, estar interesado en otras cosas y quería el título, bueno, como un instrumento para otros fines. No es un académico, ni de chiste. Pero en ese momento está regido por las reglas académicas, como ahora está regido por la Constitución. Cuando jura hacer cumplir la Constitución, equivale a ese momento en que le dan el título y él también hace una especie de juramento. En los valores de ese momento son los máximos y los violó. Entonces, hay ahí un problema de mucho fondo y lo sacaste y muy bien, cuando dice la noticia, en otros países, cuando hemos visto en Alemania a 2 ministros que incurrieron en ese problema, ni hubo discusión, se van de su puesto. Imaginemos ahora que se descubriera que Obama, en la Universidad de Harvard, plagió su trabajo principal. ¿Qué podría decir el ciudadano norteamericano, el pueblo norteamericano, el mundo? Porque Obama
pues está en el país más poderoso, en el centro del poder político del mundo. Imaginemos. Déjame decirte que puso Dolly Esteves, nuestra colega Dolly Esteves desde Washington, subió un tuit en donde decía, si Barack Obama hubiera plagiado su tesis y lo hubieran descubierto, Biden sería presidente. Claro. Pues claro, hubiera habido alguna circunstancia. Bueno, a ver, déjenme dar el otro giro que tiene que ver con la televisora que yo comenté en el pequeño video que hice para anunciar que íbamos a presentar esta investigación. Decidimos en este sitio que era importante pues atraer la atención de nuestros usuarios, de la gente que está en internet, y pues aquí mismo hice ese pequeño video donde anunciaba que estaríamos por presentar horas después la investigación de plagiadora presidente. En ese comentario que hice, yo hice referencia a Televisa, porque me parece muy importante, siempre, pero en este momento más, recordar cómo es que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de México. Y el tema es que la presidencia de México está hoy ocupada por un individuo que fue impulsado, que fue promovido, que fue posicionado hasta convertirlo en el candidato inevitable a la presidencia de México, precisamente por la decisión de una televisora. Desde luego hay otros factores X o Y, pero ese fue un factor definitivo para que Peña Nieto se convirtiera en presidente de México. Y yo hice el comentario diciendo que lo sabemos todos, o lo sabe la propia televisora, lo sabe Emilio, lo sabe Bernardo, lo sabe Denise, lo sabe Loret, etcétera, lo sabe Joaquín. Todo eso que yo comenté en ese breve espacio también ha generado una cierta discusión y polémica, y hoy me encuentro, por ejemplo, en el diario El Universal, pues esto que dice Emilio Azcárraga, que es que la televisión construye un presidente, es un mito urbano. Bueno, es muy importante, ahora sí que como diría Eduardo Sánchez, bienvenido al debate, bienvenido Televisa al debate, bienvenido Emilio Azcárraga al debate, y hablemos de si Peña Nieto fue o no producto de la televisión. Televisa va a decir, le vas a preguntar al que te va a decir que sí, pues sí, Genaro Villamil. No, porque ese es un tema que ha seguido como pocos. Yo lo que te voy a decir es que me sorprendió que Emilio Azcárraga Llán se plagiara a Peña Nieto. ¿Cómo? Esa frase es la misma frase que pronunció Enrique Peña Nieto en el segundo debate. Es verdad. Frente a López Obrador, cuando López Obrador le muestra aquellos papelitos famosos que tanto alteraron a Héctor Aguilar Camín. No eran míos, eran de la investigación que me sirvió para justificar. Esa frase era de... Esa frase es la misma que dijo Enrique Peña Nieto. O piensan igual... No, pero espérate. Se está plagiando... Pero la frase... Entre comillas. Está entre comillas, pero es que tiene entre comillas el Universal. A ver, la frase aquella de Peña Nieto era, si la televisión, más o menos, si la televisión hiciera presidentes, usted... Sería presidente López Obrador, porque usted ha estado y gastado más dinero en la televisión que yo. Así es. Ese era el debate. No dijo gastado, pero que sí. No, claro que sí, porque luego vino el debate de cuánto había gastado cada quien. Claro. Pero siempre con cuentas falsas, es decir, siempre con doble contabilidad, que ese es el tema. Ese siempre fue el asunto con la relación entre Peña Nieto y Televisa. Pero a ver, ¿Peña Nieto lo inventó Televisa? ¿Es producto solo de Televisa? Por supuesto que es un producto mediático construido a base del rating de Televisa, de la actriz de Televisa, de la cobertura favorable de Televisa, y ahora vemos que hasta del humor de Televisa. ¿Humor? ¿Sí? Bueno, humor entre comillas. Pero es evidente que ahora Azcárraga Llán se trata como de desmarcar, ahora que el producto pues ya está abollado, pues ya no... Quiere marcar la distancia. Ya que el copete no es tan popular, ya que bajó a lo más bajo que ha podido bajar un presidente. Ya no está tan acicalado el copete. No, por eso yo digo que se haga cargo de eso, de su criatura. Por supuesto, entonces ellos están desmarcando verbalmente, pero en los hechos, y eso es lo importante también del reportaje sobre la tesis de Enrique Peña Nieto que presentó Aristegui Noticias. Es decir, Aristegui Noticias, en un portal de internet que está dirigido sobre todo a las audiencias digitales, marca la agenda informativa de ese día y del día siguiente, cuando supuestamente Televisa, que es el medio que llega al 98% de los hogares, que sigue siendo un medio muy poderoso, sobre todo porque hay gente que solo se informa a través de la televisora, no pudo sacar una sola nota. Y quisieron hacerle el silencio a la nota que ya estaba en redes sociales.
no quieren llegar a las audiencias, no que quieren llegar a las audiencias digitales, no que quieren llegar a los que usamos los teléfonos móviles y estamos todo el tiempo... A la nueva era. En la nueva era. ¿Quieren venir a la nueva era con autocensura o con silencios? Ese es el punto más grave de la actitud de Televisa frente al tema de del plagio, que a final de cuentas es igual minimizar como lo está haciendo el gobierno. Y por otro lado, esa es la actitud también del presidente de Televisa de decir, ay, ¿saben qué? Todo lo que ustedes vieron en la pantalla es un mito urbano, están locos. Es una ofensa. Dos comentarios. Emilio Azcárraga dice que la televisión no construye a un candidato. Bueno, quizá no lo construya, pero a un presidente. Y a un presidente. Pero sí le consigue esposa. Le regala una casa a la esposa. Le da cobertura favorable. Ignora su corrupción y no saca en la pantalla de manera profesional en su momento los grandes escándalos de esta administración. Entonces, lo protege. Quizá no lo lleva a ganar la contienda porque ya hay muchos otros factores involucrados, pero el hecho es que le provee de una cobertura que lo arropa a lo largo del sexenio. Y segundo comentario, Azcárraga dice, en las redes sociales hay muchas mentiras y por eso la gente acude a Televisa y al Universal en busca de la verdad. Bueno, anoche los que encendieron Televisa en busca de la verdad, pues no la encontraron, claro que no, porque nuevamente se pasteurizó la información, se recortó la información y lo que era la nota del día, que era la tesis del presidente, en el principal noticiero simplemente no apareció. He ahí una contradicción a lo que el propio Azcárraga dice en términos de su relación con el presidente. Sí. Otra vez lo protegieron. Si tú eres el principal medio de comunicación del país y de América Latina, que ese es el marketing de Televisa, lo que quieres es establecer agenda y establecer agenda informativa. Y si tú vas a tener el noticiero estelar, lo que quieres es hablar sobre los temas que están en la agenda de los ciudadanos. A lo mejor no están en la agenda de los políticos. Pero eso es lo que no entienden esta generación de los que dirigen Televisa y creen que nosotros no entendemos. Pero es muy obvio y muy evidente la colusión que hubo entre Televisa y Peña Nieto, y también es muy obvio y muy evidente siempre la intención de Televisa de influir en las sucesiones presidenciales. No nos hemos olvidado de la ley Televisa del 2006, que se hizo en medio de una sucesión presidencial presionando a los candidatos y presionando a los partidos que la aprobaron en la Cámara. Y no nos hemos olvidado de la legislación secundaria de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, que fue un regalo en bandeja de plata a Televisa. Y la televisión sí hace presidentes, sí los hace. El libro clásico, Nixon. The Making of a President, ¿sí? La hechura de un presidente, un libro clásico de cómo se hace un presidente por la vía de los medios. Así es. A Nixon lo hacen los medios presidente, y que se vaya a Azcárraga, compre este librito, está también en paperback, y que lo lea y lo asimile. Sí se puede hacer un presidente así. Bueno, entramos en la parte final de este ejercicio en la redacción de Aristegui Noticias. Espero, como digo, que esto lo podamos ver más seguido. Ya entraremos próximamente, les anunciaremos de manera más cotidiana, pero este momento nos parecía especialmente importante por las implicaciones, por lo que representa el momento en términos mediáticos, en términos de medios de comunicación que están estrenando espacios, van a abrirse otros. El tema del Internet se convierte en el eje principal de atención y todos queremos estar aquí, unos porque queremos estar aquí y porque además no podemos estar en otro lado y además tampoco tenemos otro espacio. Y me parece que por esas razones este encuentro con ustedes es muy importante. No me puedo despedir, Denise, sin plantear algo que nos dicen. A ver ese portal, ese sitio de noticias. En ese equipo hay una plagiadora, te dicen. Dicen, Denise Dresser se plagió junto con Jorge Volpi el libro México, lo que todo ciudadano no quisiera saber de su patria, que porque copiaste el modelo de un libro en Estados Unidos y que hiciste una calca para hacerlo a la mexicana. Eso para algunas personas se
convierte en una especie de plagio. ¿Qué dice Denise Dresser de ese señalamiento? Bueno, lo que dijimos en su momento, Jorge Volpi y yo, es que el libro siempre se planteó como la versión mexicana de America the Book. Y si miran el contenido, tiene algunas similitudes de estructura, pero no hay una sola palabra que sea igual a la del libro estadounidense. ¿El libro dice que está inspirado en esa estructura? En el texto. Absolutamente. Se le agradece a Jon Stewart. Se le escribió a Jon Stewart. Cuando el libro salió publicado, él pidió 20 copias para repartir entre sus colaboradores de The Daily Show. Hubo un intercambio epistolar entre quien nos acusó del plagio, a quien se le aclararon todas estas cosas en su momento. De haber sido plagiado el libro, la editorial lo hubiera retirado de la circulación. Jon Stewart nos hubiera demandado. El caso es que no fue así. Claro. El libro se vendió y muchísimo. Yo siento que están usando este argumento para tratar de dañarte a ti, para tratar de dañar la credibilidad de este equipo, para tratar de dañar pues uno de los contrapesos que existe en el mundo de la comunicación en este país. Y nos han acusado de estas cosas y a mí de muchas otras. Lesbiana, puta, vendida, agente de la CIA. Bueno, ninguna de esas cosas es cierta. Podría empezar con lo de ser lesbiana, no lo soy, pero dado como me ha ido con los hombres últimamente, lo estoy considerando. Entonces, sí, bueno, está bien. Esa es mi respuesta y lo digo con mucha claridad. Revisen el libro, revisen el de Jon Stewart, revisen nuestros agradecimientos, revisen el texto, revisen el intercambio epistolar que hubo en su momento y ahí está la verdad. Ahí está el asunto. Bueno, les propongo que cerremos este encuentro también con una reflexión que me parece muy importante. Nuestra compañera Laura Barranco, que es parte de este equipo, me comentaba antes de entrar en este espacio que sería muy importante escuchar la reflexión de ustedes, especialmente, bueno, los tres son maestros, además son académicos, o sea que además de periodistas y analistas de la vida nacional, están en la academia constantemente. ¿Qué mensaje darle a los chicos, a las chicas de la Universidad Panamericana, a los maestros, a las maestras, a la propia universidad? Porque al final de cuentas, esta situación, producto de un trabajo de esta naturaleza, donde participaron originalmente un grupo de académicos para hacer este ejercicio muestral, que después nosotros entramos en la fase de corroboración y que se convirtió en el reportaje de plagiador al presidente. Bueno, sabemos y lo hemos visto en los tweets, en los comentarios de las redes sociales, etcétera, hay una situación compleja para quienes forman parte de la universidad, de gente que todos los días acude a la universidad, pues a formarse, a formar parte de una comunidad académica, etcétera, y esto pues se los lleva de corbata en cierto sentido. Hay una afectación a una comunidad que hoy se estará preguntando cosas. Yo creo que sería importante, cada quien reflexionar lo que quiera, un comentario sobre eso, un mensaje de lo que puede significar este caso que involucra al hoy presidente de México, que tiene interés público. Estoy absolutamente convencida de que es importante que, habiéndolo sabido los periodistas, tenemos la obligación de comunicarlo a los demás. Esa es nuestra tarea. A eso nos dedicamos. Si sabemos algo que es de interés público, debemos comunicarlo, desde luego corroborándolo, y eso fue lo que pasó. Pero ahí hay un tema importante. Lorenzo Meyer, tú que eres maestro, doctor y académico. Rápidamente, ¿qué mensaje le daría yo a un estudiante? Un profesor, como lo dije, se basa en la buena fe de sus estudiantes. Si el estudiante no tiene una ética sólida, tú ya no se la vas a dar. A esas alturas a las que yo doy el curso y de las que estamos hablando, ya son adultos. Si tienen una falla estructural, ya no la puedes remediar. Entonces, tu responsabilidad frente a él es hacerle saber que estás actuando de buena fe, que le das toda la confianza. Si él, yo por ejemplo les doy muchas veces el examen, llévenselo a su casa, regrésenmelo al día siguiente. Confío en que lo harán ellos y no contratarán a alguien para que les haga el examen, pero lo pueden hacer. En última instancia, el problema es de ellos. Ahora, en el caso que estamos viendo,
es que ese problema se convirtió en problema nacional por la responsabilidad que las instituciones, los grupos, los partidos le otorgaron a este joven estudiante que después lo hicieron presidente. Pero hay que partir no de sospechar, no como dijo el señor senador, la culpa es del director de tesis. Hoy magistrado. Nuestra idea es que a los estudiantes se les trata como adultos y con buena fe. Usted sabe lo que tiene que hacer. Si no lo hace, es finalmente su responsabilidad y nada más. Si alguien de una universidad, en este caso la Panamericana o cualquier otra, cometió esta enorme falla, también en los sitios donde yo trabajo ocurre lo mismo, en todos lados. No es algo único. Sí, no es privativo de la Panamericana. No es privativo de Lo que tendría que hacer la Panamericana es procesarlo bien. Exacto. Lo que tendría que hacer la Panamericana es, haciendo honor a su propia historia, procesar el asunto apropiadamente y revisarlo pronto y no chistar en el asunto, porque creo que ese es el gran tema para efectos del asunto. Una persona, un estudiante o ex estudiante, subió un mensaje que tituló UP, la UP no es Peña. Y nosotros abrimos un foro que está en este momento para quien quiera acudir en el sitio de internet, para que la propia comunidad se exprese, diciendo, bueno, la UP es muchas cosas, pero la UP no es Peña Nieto, y la UP tiene que hacerse cargo precisamente del capítulo Peña Nieto y el descubrimiento del plagio de su tesis, y hacerlo lo más pronto, lo más transparente y lo más contundente posible. Porque va de por medio la propia comunidad y el nombre de la propia universidad. Yo llevo 20 años en el aula y a lo largo de mi trayectoria como profesora he descubierto varios casos de plagio. He reprobado a esos alumnos. Al inicio del semestre digo que si descubro a alguien haciéndolo, será reprobado y será notificado, además, notificada a la universidad, y entonces se incorpora a su historial académico un texto que dice que ocurrió esto. Sin embargo, yo tengo otra estrategia con respecto a los alumnos, que es trust but verify. Lo que es una frase que viene de cuando se revisaban las armas nucleares que tenía la Unión Soviética. Confía, pero verifica. Y yo obligo a mis alumnos a entregar gran parte de su trabajo a mano, porque eso, sí, es muy ludista, lo entiendo, o sea, es rupestre, es del siglo pasado, pero pedagógicamente está comprobado que quien escribe piensa mejor, o sea, escribe a mano. Tendrá mejor caligrafía. Y no solo eso, es un buen método. No, y si están plagiando, pues al menos tuvieron que, algo les quedó, no fue tan solo copy-paste. Así es. Y al obligarlos a hacerlo a mano, porque descubrí en cursos pasados que había alumnos vendiendo resúmenes de mi clase, pequeños empresarios, en la cafetería. Entonces, a partir de ese momento, a mano. A mano. Genaro Villamil, nos despedimos. ¿Cómo cierras este encuentro? Esto es una oportunidad maravillosa de oro para la Universidad Panamericana, para deslindarse, no para sentirse atacada. No es un ataque a la universidad, no es un ataque a los estudiantes de Derecho. Ni al Departamento de Derecho, ni a los sinodales. No, porque como dijo Lorenzo, no es privativo de la Panamericana el tema del plagio. El tema es cómo lo van a procesar y enfrentar bien. Ese es el tema. Si no caemos en esta misma cultura mexicana de encubrimientos, ¿no? No, yo creo que esto es justamente este episodio, es un episodio que nos pone en el centro el asunto ético. El asunto ético como asunto fundamental, y el asunto ético de un político tiene que ver también con su carrera académica. Yo creo que ahí es donde la Universidad Panamericana, que se precia de su propia ética, puede hacer un deslinde maravilloso y oportuno en este momento. Pues ahí está el tema. A los tres, gracias por estar aquí en este primer encuentro. Como digo, espero que pronto podamos tener este ejercicio más cotidianamente con una forma ya más establecida de comunicación directa con los usuarios y seguidores de este sitio de internet. Pero por lo pronto, este primer encuentro aprecio muchísimo que hayan estado aquí con este tema, con estas reflexiones, con este debate. Gracias
a Genaro Villamil por estar aquí. Felicidades por tus inclusiones en Proceso TV. Pues ya empezó también. No, bueno, Proceso estás TV. mucho mejor que Arate La Torre, sin duda. Bueno, ¿invitando a quién? No, estás magnífico, estás muy bien. Denise Dresser, gracias por estar aquí. Gracias. Lorenzo, gracias a los tres. Y bueno, pues gracias a usted que nos permitió estar en esta ocasión y seguiremos con este sitio, con este portal, con este equipo. Esperamos verlos muy pronto. No grave reacción de un gran segmento de la población mexicana que dice, bueno, pues es que todo el mundo plagia y ¿cuál es el problema? No es para tanto. No es para tanto, y Carmen Aristegui exageró al anunciar lo que venía en el reportaje, y pues es la niña aplicada que siempre está diciendo que el de al lado copió. Tuviste Televisa, ¿eh? Ella vio el sketch de Televisa. No, Tienes que ver. no, de hecho yo no lo vi, pero me enteré por las redes sociales cómo habían intentado ridiculizarte en el lanzamiento de esta supuesta nueva etapa de Televisa, en donde en el noticiero no sacan la nota del plagio, pero en la parte, digamos, cómica, humorística del programa, se burlan de ti, que es nuevamente la estrategia priista de descalificar al mensajero en lugar de entender el mensaje. El que el secretario de Educación Pública de este país haya dicho que no le parece importante, que es irrelevante, pues ¿con qué calidad moral va a evaluar a los maestros o va a seguir al frente de la Secretaría de Educación Pública? Oye, por cierto, bien por Loret, que sí le preguntó. Muy bien por Carlos Loret, porque claro, creo que él inicia su reinvención periodística con el pie derecho. Claro, con la verdadera nota. Entonces, regreso al punto, grave o no grave, porque esto ya se suma a una serie de hechos que han permanecido en la más absoluta impunidad. Empezando por la Casa Blanca, bueno, el presidente ya nos pidió perdón, pero entonces, ¿qué cada semana nos va a pedir perdón por algo? No va a haber sanción, o sea, la política pública ya no va a ser el juicio, la investigación, sino el pedir perdón. O sea, no estamos en la iglesia, no estamos, esto no es una religión, es un gobierno que se rige... Con perdón de Norberto, digámoslo así. No, yo no le pido perdón a Norberto Rivera. Es más, él debería recordar que el Papa dijo que la Iglesia Católica debería pedirle perdón a los homosexuales. Ahorita que están organizando esa marcha en contra del matrimonio igualitario. Pero en fin, esto es un gobierno. Y los gobiernos tienen una serie de reglas. El conflicto de interés, la ética profesional. Reglas que rigen su comportamiento en este país y en cualquiera. Si vamos a bajar los estándares de medición de la conducta del presidente y del gobierno al ras del suelo, pues el último que se vaya, que apague la luz. Que apague la luz. Lorenzo Meyer, ¿qué dices de lo que ha pasado? Porque aquí hay varios componentes que ya deja Denise puestos a la mesa. Está este tema de la reacción del gobierno precisamente sobre el tema del plagio y de la sociedad, una parte de la sociedad. Tú que eres, además de un gran observador, un gran académico, historiador, ¿plagiar es grave o plagiar es una conducta relativamente tolerable? ¿Tú qué dices? Carmen, en el mundo en el que yo me muevo, el plagio es quizá uno de los, si no es que el escándalo más grave. Porque tú te pasas un tiempo enorme en tu vida académica buscando información, interpretándola, dándole forma en algo que es tuyo. Te presentas ante el mundo como el resultado de tu trabajo. Sí. Si tú plagias, estás usando el trabajo de otro como tuyo, es un robo. Hace 25 años, cuando Peña Nieto saca su licenciatura, el mundo en el que él se mueve no es el mundo de la presidencia de México, ni el mundo de la gubernatura del Estado de México, aunque podría tenerlos ya en mente. Pero el mundo en el que él está, el valor, uno de los valores centrales o el valor central es el de la honestidad intelectual. Supongamos que después, cuando sale al otro mundo, You're a natural wordsmith, man. You ever thought of quitting? This ain't Disneyland, this is the Bronx. Y'all want y'all own kingdom or we peasants in someone else's? We want our own kingdom. It's about music, man. It'll open up doors that everyone says are shut. Oh, you hear that? That is the get down.
Supongamos que después, cuando sale al otro mundo, al mundo no académico, son otros, ya cambian sus valores, pero en ese momento, al joven Enrique Peña Nieto se le está juzgando, entre otras cosas, porque es capaz de presentar un estudio, un argumento que está demostrándole al jurado, a la universidad y al mundo que ya pasó ese periodo de prueba y que puede ingresar plenamente al mundo de los graduados de licenciatura en Derecho. En Derecho, una de las reglas es el respeto a la propiedad de los otros. Entonces violó digamos, el centro, el meollo de los valores académicos en ese momento. Cuando ahora alguien dice desde el gobierno, bueno, no es tan importante, frívolo, intrascendente. En ese momento es lo más trascendente. Es lo más trascendente. Y uno como académico puede, un senador, dice, la responsabilidad no es del joven Peña Nieto, es de su asesor. Falso. Esa es una estupidez. Yo he dirigido un montón de tesis. Probablemente en alguna de ellas, no lo niego, alguien haya plagiado, porque uno confía, en primer lugar... Humor, entre comillas. Pero es evidente que ahora Azcárraga ya se trata como de desmarcar, ahora que el producto pues ya está abollado, pues ya no... Quiere marcar la distancia. Ya que el copete no es tan popular, ya que bajó a lo más bajo que ha podido bajar un presidente. Ya no está tan acicalado el copete. No, por eso yo digo que se haga cargo de eso, de su criatura. Por supuesto, entonces ellos están desmarcando verbalmente, pero en los hechos, y eso es lo importante también del reportaje sobre la tesis de Enrique Peña Nieto que presentó Aristegui Noticias. Es decir, Aristegui Noticias en un portal de internet que está dirigido sobre todo a las audiencias digitales, marca la agenda informativa de ese día y del día siguiente, cuando supuestamente Televisa, que es el medio que llega al 98% de los hogares, que sigue siendo un medio muy poderoso, sobre todo porque hay gente que solo se informa a través de la televisora, no pudo sacar una sola nota. Y quisieron hacerle el silencio a la nota que ya estaba en redes sociales. No quieren llegar a las audiencias, no que quieren llegar a las audiencias digitales, no que quieren llegar a los que usamos los teléfonos móviles y estamos todo el tiempo... A la nueva era. En la nueva era. ¿Quieren venir a la nueva era con autocensura o con silencios? Ese es el punto más grave de la actitud de Televisa frente al tema del plagio, que a final de cuentas es igual minimizar como lo está haciendo el gobierno. Y por otro lado, esa es la actitud también del presidente de Televisa de decir, ay, ¿saben qué? Todo lo que ustedes vieron en la pantalla es un mito urbano, están locos. Es una ofensa. Dos comentarios. Emilio Azcárraga dice que la televisión no construye a un candidato. Bueno, quizá no lo construya, pero y a un presidente, pero sí le consigue esposa, le regala una casa a la esposa, le da cobertura favorable, ignora su corrupción y no saca en la pantalla de manera profesional en su momento los grandes escándalos de esta administración. Entonces, lo protege. Quizá no lo lleva a ganar la contienda porque ya hay muchos otros factores involucrados, pero el hecho es que le provee de una cobertura que lo arropa a lo largo del sexenio. Y segundo comentario, Azcárraga dice, en las redes sociales hay muchas mentiras y por eso la gente acude a Televisa y al Universal en busca de la verdad. Bueno, anoche los que encendieron Televisa en busca de la verdad, pues no la encontraron, claro que no, porque nuevamente se pasteurizó la información, se recortó la información y lo que era la nota del día, que era la tesis del presidente, en el principal noticiero
simplemente no apareció. He ahí una contradicción a lo que el propio Azcárraga dice en términos de su relación con el presidente. Sí. Otra vez lo protegieron. Si tú eres el principal medio de comunicación del país y de América Latina, que ese es el marketing de Televisa, lo que quieres es establecer agenda y establecer agenda informativa. Y si tú vas a tener el noticiero estelar, lo que quieres es hablar sobre los temas que están en la agenda de los ciudadanos. A lo mejor no están en la agenda de los políticos. Pero eso es lo que no entienden esta generación de los que dirigen Televisa y creen que nosotros no entendemos. Pero es muy obvio y muy evidente la colusión que hubo entre Televisa y Peña Nieto, y también es muy obvio y muy evidente siempre la intención de Televisa de influir en las sucesiones presidenciales. No nos hemos olvidado de la ley Televisa del 2006, que se hizo en medio de una sucesión presidencial, presionando a los candidatos y presionando a los partidos que la aprobaron en la Cámara. Y no nos hemos olvidado de la legislación secundaria de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, que fue un regalo en bandeja de plata a Televisa. Y la televisión sí hace presidentes, sí los hace. El libro clásico, Nixon, The Making of a President, sí, la hechura de un presidente, un libro clásico de cómo se hace un presidente por la vía de los medios. Así es. A Nixon lo hacen los medios presidente, y que se vaya a Azcárraga, compre este librito, está también en paperback, y que lo lea y lo asimile. Sí se puede hacer un presidente así. Bueno, entramos en la parte final de este ejercicio en la redacción de Aristegui Noticias. Espero, como digo, que esto lo podamos ver más seguido. Ya entraremos próximamente, les anunciaremos de manera más cotidiana, pero este momento nos parecía especialmente importante por las implicaciones, por lo que representa el momento en términos mediáticos, en términos de medios de comunicación que están estrenando espacios, van a abrirse otros. El tema del Internet se convierte en el eje principal de atención y todos queremos estar aquí, unos porque queremos estar aquí y porque además no podemos estar en otro lado y además tampoco tenemos otro espacio. Y me parece que por esas razones este encuentro con ustedes es muy importante. No me puedo despedir, Denise, sin plantear algo que nos dicen. A ver ese portal, ese sitio de noticias. En ese equipo hay una plagiadora, te dicen. Dicen, Denise Dresser se plagió junto con Jorge Volpi el libro México, lo que todo ciudadano no quisiera saber de su patria, que porque copiaste el modelo de un libro en Estados Unidos y que hiciste una calca para hacerlo a la mexicana. Eso para algunas personas se convierte en una especie de plagio. ¿Qué dice Denise Dresser de ese señalamiento? Bueno, lo que dijimos en su momento, Jorge Volpi y yo, es que el libro siempre se planteó como la versión mexicana de America the Book. Y si miran el contenido, tiene algunas similitudes de estructura, pero no hay una sola palabra que sea igual a la del libro estadounidense. ¿El libro dice que está inspirado en esa estructura? En el texto. Absolutamente. Se le agradece a Jon Stewart. Se le escribió a Jon Stewart. Cuando el libro salió publicado, él pidió 20 copias para repartir entre sus colaboradores de The Daily Show. Hubo un intercambio epistolar entre quien nos acusó del plagio, a quien se le aclararon todas estas cosas en su momento. De haber sido plagiado el libro, la editorial lo hubiera retirado de la circulación. Jon Stewart nos hubiera demandado. El caso es que no fue así. Claro. El libro se vendió y muchísimo. Yo siento que están usando este argumento para tratar de dañarte a ti, para tratar de dañar la credibilidad de este equipo, para tratar de dañar pues uno de los contrapesos que existe en el mundo de la comunicación en este país. Y nos han acusado de estas cosas y a mí de muchas otras. Lesbiana, puta, vendida, agente de la CIA. Bueno, ninguna de esas cosas es cierta. Podría empezar con lo de ser lesbiana, no lo soy, pero dado como me ha ido con los hombres últimamente, lo estoy considerando. Entonces, sí, bueno, está bien. Esa es mi respuesta y lo digo con mucha claridad. Revisen el libro. Revisen el de Jon Stewart, revisen nuestros agradecimientos, revisen el texto, revisen el intercambio epistolar que hubo en su momento y ahí está la verdad.
Ahí está el asunto. Bueno, les propongo que cerremos este encuentro también con una reflexión que me parece muy importante. Nuestra compañera Laura Barranco, que es parte de este equipo, me comentaba antes de entrar en este espacio que sería muy importante escuchar la reflexión de ustedes, especialmente, bueno, los tres son maestros, además son académicos, o sea que además de periodistas y analistas de la vida nacional, están en la academia constantemente. ¿Qué mensaje darle a los chicos, a las chicas de la Universidad Panamericana, a los maestros, a las maestras, a la propia universidad? Porque al final de cuentas, esta situación, producto de un trabajo de esta naturaleza, donde participaron originalmente un grupo de académicos para hacer este ejercicio muestral, que después nosotros entramos en la fase de corroboración y que se convirtió en el reportaje de plagiador al presidente. Bueno, sabemos y lo hemos visto en los tweets, en los comentarios de las redes sociales, etcétera. Hay una situación compleja para quienes forman parte de la universidad, de gente que todos los días acude a la universidad pues a formarse, a formar parte de una comunidad académica, etcétera. Y esto pues se los lleva de corbata en cierto sentido. Hay una afectación a una comunidad que hoy se estará preguntando cosas. Yo creo que sería importante, cada quien reflexionar lo que quiera, un comentario sobre eso, un mensaje de lo que puede significar este caso que involucra al hoy presidente de México, que tiene interés público. Estoy absolutamente convencida de que es importante que, habiéndolo sabido los periodistas, tenemos la obligación de comunicarlo a los demás. Esa es nuestra tarea. A eso nos dedicamos. Si sabemos algo que es de interés público, debemos comunicarlo, desde luego corroborándolo, y eso fue lo que pasó. Pero ahí hay un tema importante. Lorenzo Meyer, tú que eres maestro, doctor y académico. Rápidamente, ¿qué mensaje le daría yo a un estudiante? Un profesor, como lo dije, se basa en la buena fe de sus estudiantes. Si el estudiante no tiene una ética sólida, tú ya no se la vas a dar. A esas alturas a las que yo doy el curso y de las que estamos hablando, ya son adultos. Si tienen una falla estructural, ya no la puedes remediar. Entonces, tu responsabilidad frente a él es hacerle saber que estás actuando de buena fe, que le das toda la confianza. Si él, yo por ejemplo les doy muchas veces el examen, llévenselo a su casa, regrésenmelo al día siguiente. Confío en que lo harán ellos y no contratarán a alguien para que les haga el examen, pero lo pueden hacer. En última instancia, el problema es de ellos. Ahora, en el caso que estamos viendo, es que ese problema se convierte en problema nacional por la responsabilidad que las instituciones, los grupos, los partidos le otorgaron a este joven estudiante que después lo hicieron presidente. Pero hay que partir no de sospechar, no como dijo el señor senador, la culpa es del director de tesis. Hoy magistrado. Nuestra idea es que a los estudiantes se les trata como adultos y con buena fe. Usted sabe lo que tiene que hacer. Si no lo hace, es finalmente su responsabilidad y nada más. Si alguien de una universidad, en este caso la Panamericana o cualquier otra, cometió esta enorme falla, también en los sitios donde yo trabajo ocurre lo mismo, en todos lados. No es algo único. Sí, no es privativo de la Panamericana. No es privativo de la Panamericana. Lo que tendría que hacer la Panamericana es procesarlo bien. Exacto. Lo que tendría que hacer la Panamericana es, haciendo honor a su propia historia, procesar el asunto apropiadamente y revisarlo pronto y no chistar en el asunto, porque creo que ese es el gran tema para efectos del asunto. Una persona, un estudiante o ex estudiante, subió un mensaje que tituló UP, la UP no es Peña. Y nosotros abrimos un... En la honorabilidad del estudiante. Claro. Es un valor implícito. No tienes ni que decírselo. Eso lo saben todos. Usted es un agente honorable. Yo creo en lo que usted está diciendo. No soy policía. No es mi papel estar sospechando de usted a cada paso, en cada párrafo. Al contrario, yo le otorgo la plena credibilidad hasta que me demuestren lo contrario. Usted ya es un agente a los
25 años, ¿no? Hace 25 años cuando tenía 25 años. Cuando 25 años. Es un adulto pleno. Claro. Ya no es un joven, ya no es un muchacho. Aún un muchacho tiene ya un sentido de la ética. La ética es en la conducta humana la distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Si no sabes que plagiar está mal y sin embargo te dan un título de licenciado en Derecho, alguien está mal. Tú y quien te lo da. Entonces, en este caso, tiene plena conciencia de lo que estaba haciendo, que podía buscar otros valores, estar interesado en otras cosas y quería el título, bueno, como un instrumento para otros fines. No es un académico, ni de chiste. Pero en ese momento está regido por las reglas académicas, como ahora está regido por la Constitución. Cuando jura hacer cumplir la Constitución, equivale a ese momento en que le dan el título y él también hace una especie de juramento. En los valores de ese momento son los máximos y los violó. Entonces, hay ahí un problema de mucho fondo y lo sacaste y muy bien, cuando dice la noticia, en otros países, cuando hemos visto en Alemania a 2 ministros que incurrieron en ese problema, ni hubo discusión, se van de su puesto. Imaginemos ahora que se descubriera que Obama, en la Universidad de Harvard, plagió su trabajo principal. ¿Qué podría decir el ciudadano norteamericano, el pueblo norteamericano, el mundo? Porque Obama, pues, está en el país más poderoso, en el centro del poder político del mundo. Imaginemos. Déjame decirte que puso Dolly Esteves, nuestra colega Dolly Esteves desde Washington, subió un tuit en donde decía, si Barack Obama hubiera plagiado su tesis y lo hubieran descubierto, Biden sería presidente. Claro. Pues claro, hubiera habido alguna circunstancia. Bueno, a ver, déjenme dar el otro giro que tiene que ver con la televisora que yo comenté en el pequeño video que hice para anunciar que íbamos a presentar esta investigación. Decidimos en este sitio que era importante, pues, atraer la atención de nuestros usuarios, de la gente que está en internet, y pues aquí mismo hice ese pequeño video donde anunciaba que estaríamos por presentar horas después la investigación de plagiadora presidente. En ese comentario que hice, yo hice referencia a Televisa, porque me parece muy importante, siempre, pero en este momento más, recordar cómo es que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de México. Y el tema es que la presidencia de México está hoy ocupada por un individuo que fue impulsado, que fue promovido, que fue posicionado hasta convertirlo en el candidato inevitable a la presidencia de México, precisamente por la decisión de una televisora. Desde luego hay otros factores X o Y, pero ese fue un factor definitivo para que Peña Nieto se convirtiera en presidente de México. Y yo hice el comentario diciendo que lo sabemos todos, o lo sabe la propia televisora, lo sabe Emilio, lo sabe Bernardo, lo sabe Denise, lo sabe Loret, etcétera, lo sabe Joaquín. Todo eso que yo comenté en ese breve espacio también ha generado una cierta discusión y polémica, y hoy me encuentro, por ejemplo, en el diario El Universal, pues esto que dice Emilio Azcárraga, que es que la televisión construye un presidente, es un mito urbano. Bueno, es muy importante, ahora sí que como diría Eduardo Sánchez, bienvenido al debate, bienvenido Televisa al debate, bienvenido Emilio Azcárraga al debate, y hablemos de si Peña Nieto fue o no producto de la televisión. Televisa va a decir, le vas a preguntar al que te va a decir que sí, pues sí, Genaro Villamil. No, porque ese es un tema que ha seguido como pocos. Yo lo que te voy a decir es que me sorprendió que Emilio Azcárraga Llán se plagiara a Peña Nieto. ¿Cómo? Esa frase es la misma frase que pronunció Enrique Peña Nieto en el segundo debate. Es verdad. Frente a López Obrador, cuando López Obrador le muestra aquellos papelitos famosos que tanto alteraron a Héctor Aguilar Camín. No eran míos, eran de la investigación que me sirvió para justificar. Esa frase era de... Esa frase es la misma que dijo Enrique Peña Nieto. O piensan igual. No, pero espérate. Se está plagiando. Pero la frase... Entre comillas. Está entre comillas, pero es que quien entre comillas es el Universal. A ver, la frase aquella de Peña Nieto era,
si la televisión, más o menos, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente López Obrador, porque usted ha estado y gastado más dinero en la televisión que yo. Así es. Ese era el debate. No dijo gastado, pero que sí. No, que claro sí que había... sí, porque luego vino el debate de cuánto había gastado cada quien. Claro, pero siempre con cuentas falsas, es decir, siempre con doble contabilidad, que ese es el tema. Ese siempre fue el asunto con la relación entre Peña Nieto y Televisa. Pero a ver, ¿Peña Nieto lo inventó Televisa? ¿Es producto solo de Televisa? Por supuesto que es un producto mediático construido a base del rating de Televisa, de la actriz de Televisa, de la cobertura favorable de Televisa, y ahora vemos que hasta del humor de Televisa. ¿Humor? ¿Sí? Bueno. Hola a todas y a todos, gracias por estar aquí. Bueno, estamos en nuestro sitio de Aristegui Noticias. Hace unos días presentamos en este lugar una investigación que llamamos de plagiador a presidente. Es esta investigación que presentamos sobre la tesis del hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esta tesis en donde se detectó que por lo menos 197 párrafos de los 682 que integran la tesis están plenamente plagiados. Otro tanto está de manera mal citada. Hay otras clasificaciones que el propio reportaje muestra. Y bueno, pues quien haya seguido esta investigación y este trabajo habrá podido percatarse del alcance que tiene precisamente una investigación de esta naturaleza, que al final de cuentas nos ayuda a entender y a aquilatar, digámoslo así, una figura como la de Peña Nieto en su dimensión intelectual, académica y también ética, al final de cuentas. Hemos decidido en este sitio de noticias abrir este espacio en nuestra redacción, la redacción en la cual hemos trabajado en todos estos meses para alimentar nuestro sitio de noticias. Hemos invitado a nuestra redacción a 3 grandes colegas que han formado parte de esta historia periodística intelectual de México de los últimos años. Denise Dresser, gracias Denise por estar aquí en esta redacción de Aristegui Noticias. Bienvenida en esta ocasión y espero que muchas otras pronto. Gracias, qué bueno estar de vuelta. Gracias, Denise. Al doctor Lorenzo Meyer, un abrazo también. Gracias, Lorenzo, por estar aquí en esta redacción. Bienvenido. Démonos la bienvenida a todos. Eso, démonos la bienvenida. De nuevo en tu sitio y para lo que estamos aquí, para observar y analizar y criticar. Para analizar y criticar nuestra vida nacional, en pocas palabras. Bueno, este ejercicio es un ejercicio que hacemos por la dimensión que ha tomado el tema del plagio de la tesis del presidente, por el fenómeno que se ha dado de opinión dividida. Hay quien dice que esto es absolutamente una frivolidad, diría el secretario Meade. Hay quien dice que esto tiene trascendencia, como nosotros creemos. Abramos el debate y discutamos qué alcance tiene hoy saber con tanta contundencia que el hoy presidente de México presentó para titularse como abogado en la Universidad Panamericana una tesis con estas características. Este es un ejercicio muestral, porque no han sido revisados el total de los libros que forman parte de su bibliografía, y con este ejercicio muestral nos podemos dar cuenta de que por lo menos el 29% de la tesis es totalmente plagiada. Está en este encuentro que celebramos enormemente un muy querido amigo y periodista, Genaro Villamil, de la revista Proceso y escritor de libros. Genaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Felicidades. Gracias. Felicidades por estar aquí con ustedes y con este equipo. Pues estamos en este ejercicio. Esperemos pronto tener ya una presencia más cotidiana. Esto es un ejercicio, no diría que extraordinario en términos de su dimensión, sino en términos de la dinámica que llevamos ahora de organización para tener un espacio más cotidiano próximamente. Hoy nos detenemos aquí para analizar esto que llamamos de plagiador a presidente. Denise Dresser, ¿qué te dice todo lo que ha pasado desde que dimos a conocer esta investigación? Más allá de este incidente específico, creo que lo que demuestra la investigación es un patrón perverso de comportamiento por parte del presidente desde que era estudiante. Un patrón ya revelado por la Casa Blanca, por el departamento de Angélica Rivera en Miami y el hecho de que un amigo del presidente le hiciera el favor de pagarle el predial. Las acusaciones que hubo en su momento con respecto al fraude o las irregularidades electorales del 2012 con Monex y Soriana, y finalmente esta cereza en el pastel,
que desnuda a un hombre que, bueno, ya habías desnudado tú con la Casa Blanca, pero ahora empezamos a verle los lunares y las manchas. El emperador ya estaba desnudo. Pero esto simplemente revela, pues, cuán encorvado está intelectualmente, éticamente, y que esto no es un hecho aislado. Él ha llegado al poder mintiendo, ocultando, doblando las reglas y demostrando ser una persona que no debería estar al frente de la presidencia, bueno, ni haber recibido el grado de la Universidad Panamericana. Y lo que me preocupa, Carmen, es que esto es grave, me preocupa lo grave de lo no grave. Es todo un tema eso. La repercusión de esto, que para el vocero de la presidencia no sea grave el plagio y que simplemente diga que es una cuestión error de estilo. Error de estilo. Error de estilo. Conceptazo, ¿eh? Sí, grave para el director de la tesis, quien dice que los errores fueron simplemente de imprenta, que a la hora de imprimir la tesis, pues no salieron las comillas. Grave la reacción poco grave de la Universidad Panamericana, que dice que va a investigar, pero una universidad de clase mundial con niveles de auscultación y de profesionalismo de los que dice vanagloriarse la Universidad Panamericana, en este instante ya le hubiera retirado el título, porque no hay nada que debatir, por más que el vocero de la presidencia haya dicho bienvenido el debate. La evidencia está ahí plenamente sustentada. Y finalmente, grave la